¿Qué tal mis foquitas del anime? Hoy en Resumen de un Manga continuaremos la historia de este maravilloso manga. Así es, estoy hablando de Watashi no Shiawase Nake-kon. Esta es la tercera parte de esta increíble historia. Si no has visto las demás partes, te dejaré un link en la descripción o puedes pinchar esta etiqueta para ir a verla. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con la historia. Yuri le lleva el kit de costura que Miyo le había pedido para poder reparar su antiguo kimono. El kit es bastante antiguo, por lo que hay algunas herramientas que no funcionan bien. Pero para Miyo eso es más que suficiente, ya que ella nunca tendría el dinero para tener algo parecido, avergonzándose por tener que recurrir a las cosas de Kiyoka. Miyo aprovecha la oportunidad para preguntarle a Yuri sobre si Kiyoka estaba molesto. Recordemos que ella empezó a llorar cuando él halagó su comida. Miyo se quedó con la idea de que quizás eso solo fue una molestia para él, ya que en su antigua familia, los Aimori, siempre le habían dicho que ella es desagradable, quedándose con la idea de que su rostro llorando debe ser horrible, algo que nadie debería ver, demostrando su tan baja autoestima. Yuri, que escucha sus palabras, le dice que no tiene que preocuparse. Llorar está bien, lo malo es tener que ocultar los sentimientos. Ella puede dejar fluir sus lágrimas cada que sea necesario. Kiyoka no se molestará por eso. Por un momento se siente aliviada, pero luego recuerda que esa es la menor de sus preocupaciones. Ella sabe que cuando Kiyoka sepa de su pasado, de que no tiene ninguna habilidad especial y de su poco valor en la vida, ella será echada de la casa, aceptando que no debe acostumbrarse a esta nueva vida temporal. Yuri se retira y ella se queda reparando su antiguo y gastado kimono, pero Yuri realmente está observándola. Ella ya sabe el secreto de su ropa. Más tarde ese día, mientras cenaba junto a Kiyoka, este le pregunta qué suele hacer en su día, puesto que aunque haga las tareas del hogar, aún le debe quedar mucho tiempo de sobra. Miyo le dice que suele leer una revista que Yuri le presta, aunque en realidad ella repara su kimono gastado, pero es algo que ella no le puede contar. Sentimientos contradictorios la invaden. Por una parte quiere ser honesta con Yuri y Kiyoka, porque han sido tan buenos con ella, pero por otro lado no quiere hablar sobre su horrible pasado. Kiyoka interrumpe sus dudas internas, diciéndole que irá a la capital en su día libre, que sería una buena oportunidad para Miyo conocerla, invitándola a una cita. Miyo no sabe qué responder. De niña le hacía mucha ilusión salir a la ciudad y sentirse libre, pero con lo dura que ha sido su vida, este sentimiento fue desapareciendo. Aparte, no tiene dinero para gastar y solo sería una carga, por lo que intenta rechazarlo. Kiyoka le insiste, diciéndole que ella no sería una molestia, que solo debe acompañarla y que no debe sentirse mal por ello, que incluso no necesita ir vestida de otra forma, por si eso le preocupaba. Al final, después de la insistencia de Kiyoka, Miyo termina aceptando, quedando pactada su primera cita. Miyo se siente preocupada, quizás su actitud hizo molestar a Kiyoka. Esa noche, Miyo tuvo un sueño con su madre, un sueño en donde no podía escuchar sus palabras, donde su madre le pedía perdón por su debilidad, pero aferrándose a la esperanza de que una vez, cuando Miyo crezca, Miyo despierta, sin haber escuchado esa última palabra, dejándola con un poco de dudas. Ese sueño le hizo recordar lo hermosa que era su madre, haciéndola creer que, si se cuidara un poco más, ella podría ser así también. Yuri va a visitar la habitación de Miyo el día de la cita, proponiéndole maquillarla. Miyo le confiesa que no sabe nada sobre maquillarse, y que de hecho, ella no tiene el equipo para hacerlo, pero Yuri ya iba preparada con el equipo, haciendo que Miyo se sienta un poco avergonzada, porque quizás ya se dio cuenta de que ella no tiene casi nada. Aún así, Yuri maquilla a Miyo. Kiyoka llega para preguntar si estaba lista para salir, y sí, Miyo estaba más que lista.
Cuando ella sale de su habitación, deja un poco sorprendido a Kiyoka, demostrando que, si se lo propone, puede ser más hermosa que su media hermana. Ella casi se disculpa por hacer esperar a Kiyoka, pero recuerda que le dijo que debía dejar de hacerlo, por lo que en su lugar le agradece por haberla esperado. Aquí podemos ver cómo poco a poco Miyo está siendo cada día un poco más segura de sí misma, gracias al apoyo de la familia de Kiyoka. La cita está a punto de comenzar. Ya en el auto, Miyo le pregunta a dónde van. Kiyoka le responde que primero tiene que checar unos asuntos en su lugar de trabajo, algo que hace que Miyo se sienta nerviosa, ya que recordemos que Kiyoka trabaja en la milicia de este mundo, el cuartel general del ejército imperial. No es un lugar en el que cualquier persona pueda entrar, pero Kiyoka la tranquiliza, diciéndole que a pesar de que su trabajo sí es en la milicia, él trabaja para un equipo especial, que tiene una sede especial apartada de la zona militar, por lo que no tiene que estar tan ansiosa. Una vez llegando Miyo, nota que el edificio no es tan grande, es más bien parecido al de una escuela primaria. Kiyoka termina sus asuntos, pero antes de que se pudieran retirar, uno de los soldados al mando de Kiyoka, llamado Godou, se lo topa y lo saluda. También aprovecha para echarle un ojo a Miyo. Él pregunta por la identidad de la chica. Kiyoka le dice que es su acompañante, pero que no esté haciendo preguntas, y lo manda a trabajar. Kiyoka le explica a Miyo que a pesar de lo incómodo que puede llegar a ser, él también cuenta con una habilidad especial. Recordemos que todos los miembros del equipo de Kiyoka la tienen. Una vez llegan a la capital, Miyo está sorprendida por todo a su alrededor. Kiyoka le pregunta si hay algo en particular que quisiera comprar, o un lugar que quisiese visitar. Miyo no había pensado sobre eso, ya que ella solo estaba ahí para acompañar a Kiyoka. Él se queda pensando un momento, diciendo a Miyo que lo acompañe entonces. Mientras caminaban, Miyo parece una niña pequeña viendo hacia todos lados. Él lo nota y le pregunta si se está divirtiendo. Miyo se siente avergonzada, porque está actuando como una campesina que va por primera vez a la ciudad, pensando que alguien así no es digno de estar al lado de Kiyoka. Pero él le dice que no se preocupe, que nadie la juzgará, poniendo una mano sobre su cabeza, haciendo una escena tan bonita como esta. ¡Ah! ¡Dios! Me derrito. Pero continuemos. Miyo lo entiende, aceptando que puede disfrutar. La única condición que Kiyoka le pone es que por favor no se vaya a perder. También Miyo poco a poco se está dando cuenta que él no es frío ni despiadado como la gente lo cuenta. Es más, que si ella fuera digna de estar a su lado, lo estaría por siempre. ¡Ah! Dios. Después de un rato caminando, por fin llegan al destino, una tienda de telas bastante famosa, donde la familia Kiyoka siempre ha comprado. La dueña estaba esperando a Kiyoka, puesto que ya tenía la mayoría de los productos que había encargado. Miyo le dice que estará viendo los artículos mientras espera. Debo recalcar que estamos viendo el crecimiento de Miyo, como su confianza poco a poco va creciendo, hasta el punto de decir lo que quiere hacer. Sin embargo, no del todo, puesto que Kiyoka le menciona que si algo le gusta, no duden en decirle, y él mismo se lo comprará. Ella aún no es capaz de llegar tan lejos. En su mente sigue con la idea de que tarde o temprano será expulsada, por lo que no quiere deberle nada a la familia. La dueña del local está bastante sorprendida, ya que es la primera vez que Kiyoka lleva a una mujer a su local. Y nos vamos a ir todos para atrás cuando nos enteremos de que la razón por la que fueron a la tienda de telas es porque Yuri le contó el secreto de Miyo a Kiyoka. Así es, Kiyoka sabe que ella arregla su viejo kimono en secreto, por lo que sí, ellos fueron ahí para comprarle un nuevo kimono a Miyo. Dios, qué hombre. No solo eso, parece que Kiyokita ya está empezando a confundir sus sentimientos. Eso, Miyo, ya lo tienes amarrado. Ese hombre es casi tuyo. Kiyoka está buscando junto a la dueña
algún tipo de tela que se adapte a ella. Mientras pensaban en eso, Kiyoka mira una tela muy bonita y no puede evitar pensar cómo se vería Miyo con él. Él se da cuenta de lo que está haciendo. No puede creer que esté pensando en Miyo de esa manera. Pero chicos, ya se está enamorando nuestro hombre. Al final, elige esa tela para que pueda usarla en el verano del año siguiente. ¿Qué? ¿El año siguiente? Así es, parece que Kiyoka ya quiere quedarse con ella. Incluso la dueña del local se da cuenta de eso. Al final la dueña parece darle una caja pequeña, diciendo que es mejor que se lo lleve a casa. También para decirle que haga lo que haga, no deje ir a Miyo, puesto que Miyo es muy linda, solo que necesita una pequeña pulida. Su cabello puede llegar a ser muy hermoso, su rostro es casi perfecto pero necesita limpieza, sus ojos son muy lindos, debería maquillarse un poco más. Si Kiyoka invierte en ella, sin duda tendrá una hermosa mujer digna de estar a su lado. Kiyoka se lo piensa un rato, luego empieza a seguir negando de sus sentimientos. Pero ya no puedes escapar, Kiyoka. Date cuenta, Rei. Una vez saliendo, se encuentra a Miyo admirando una tela en particular, la misma tela que Kiyoka eligió, por cierto. Él le pregunta si le gustó esa tela, ella le dice que más bien es como un recuerdo nostálgico de su madre. Kiyoka sabe que ella siempre se contiene, por eso no le mencionó la razón de la cita, sabía que si lo hacía, ella no dejaría de sentirse mal todo el tiempo. Ahora ellos pueden continuar con su cita, creciendo poco a poco más sus sentimientos. Y hasta aquí el capítulo del día de hoy. Por favor, no me maten. Les prometo que habrá una parte 4 próximamente. Pero desde aquí les sigo animando a que vean por favor la animación que está en emisión, que ya va por el capítulo 3 y justamente acaban de adaptar lo que acabamos de resumir. También pedirles que por favor se suscriban, que no les cuesta nada y a mí me apoyan un montón. También decirles que acabo de activar la membresía en el canal. De momento solo hay un nivel que cuesta 30 pesitos y podrán tener algunas cosas especiales como insignias en los comentarios, saludos en los videos y poder ver los videos 24 horas antes que las demás personas. Así que si quieres apoyarme de una forma diferente, puedes unirte a los miembros del canal, les recuerdo, por 30 pesos. Chicos, nos estaremos viendo en más resúmenes. Espero que les guste mucho mi contenido y les mando un besote.